rendimos toda gloria al Rey, al Rey. Rendimos toda gloria Al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos. toda gloria Llena este lugar con su presencia. al Rey, al Rey. Al Rey rendimos. Toda gloria ¿Alguien puede ser agradecido con él? al Rey, rendimos majestad. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey. Al Rey rendimos toda gloria. Vamos a ir al Rey. Al Rey rendimos majestad. Al Rey. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, Al Rey. Y porque sé que vivo estás, tu nombre, oh Dios, quiero adorar. Y porque sé que vivo estás, tu gloria, oh Dios, quiero contemplar. Y porque sé que vivo estás, tu nombre, oh Dios, quiero adorar. Por siempre voy a exaltar tu nombre, oh Dios, glorificar y que te llene. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos y te adoramos. Fuego de Dios. ¿Cuántos anhelan el fuego de Dios? Un fuego que restaura, fuego que es consumidor de todo aquello que te separa del Padre, un fuego que restaura y un fuego que aviva los corazones en adoración, y te anhelamos. Fuego, somos iglesia de Dios. Anhelamos fuego de Dios, consúmenos. Y porque sé que vivo estás, tu nombre, oh Dios, quiero exaltar. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. ¿Alguien puede levantar sus manos? Fuego de Dios, vamos a decirlo conmigo. Consúmenos y te anhelamos. Fuego de Dios, dile te anhelo, Señor. Consúmenos. Al Rey
rendimos todas las voces. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Se trata de Él. Al Rey rendimos majestad. Nos rendimos ante ti. Al Rey Solo tú. toda gloria. Al Rey, al Rey. Es un tiempo entre tú y Él. Vamos, empieza a platicar con Él y dile: Señor, gracias por la cruz que representa la entrada al trono de la gracia, que representa vida, salvación, perdón y esperanza. El Señor en este día no pregunta qué tan grande pudo haber sido lo que hayas hecho. El Señor lo que desea es restaurarte para que tú vengas con el amado por siempre, para que tú puedas adorarle con libertad y decirle: Señor, reconozco que he fallado. Señor, reconozco que no soy digno de ti, pero no sé por qué tú me amas una y otra vez. Siempre me amarás, Señor, porque tu amor es para siempre. Oh, su amor es para siempre. Él es capaz de restaurar todo aquello que para nuestros ojos pueda ser imposible. Para Dios todo es posible. Dile: todo es posible para ti. No existe nada en esta tierra ni en este mundo que no pueda ser resuelto por ti. Oh, vamos, dile: me rindo a ti, Señor, porque con mis fuerzas no puedo, mas en ti todo lo voy a lograr, Jesús. Cuida a mi familia, cuida a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis familiares. Yo necesito de ti más de lo que creo. No puedo estar sin ti, Señor. Si tú crees en el Señor, que es capaz de hacer lo imposible en ti, levanta tus manos y dile: Señor, yo creo que lo que mis ojos no ven, en ti sucederá, Jesús. Oh, el Padre eterno, el amado, Padre nuestro del cielo, tu nombre es santo es.
Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, y que tu reino, adórale, venga pronto y tu voluntad también, así como en el cielo, que el cielo venga. como En el cielo, que el cielo venga aquí como es. En el cielo, venga aquí como es. Si en el cielo, gracias por la cruz, venga aquí, venga aquí, venga aquí. Oh, y dile con fe, y tuyo reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. reconoce su poder y tuyo. Es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo Es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Así como es en el cielo, que el cielo venga a ti como es en el cielo, cielo, que el cielo venga aquí como es. ¿alguien se puede rendir al Señor? En el cielo, que el cielo venga. Tuyo, Reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, vamos a el declararlo. poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Oh, y tuyo, Es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Sí, como es el cielo, que el cielo venga a ti como es en el cielo.
santo y digno, no hay nadie como tú. Oh, no te distraigas, dile: aquí está mi vida, aquí está mi corazón. He venido por ti, a encontrarme contigo. Yo no deseo nada más que estar contigo. Mi vida depende de ti, Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu que habla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 9. Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes. Dios bendiga sus vidas también. Gracias por hacer ese tiempo para recibir palabra de Dios. Hechos capítulo 9. Vamos a hablar acerca de la conversión del apóstol Pablo. Ya estamos. Hechos capítulo 9. Sígame con su vista, por favor. Y dice ahí la palabra de Dios. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose
fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Puede sentarse. En este pasaje vemos la historia de Pablo cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y a partir de este momento la vida de este hombre no fue la misma. La vida de este hombre sufrió un cambio radical, un cambio significativo. Y así como le sucedió a Saulo, le sucedió a Pablo. ¿Por qué Saulo? Porque cuando Pablo tuvo ese encontronazo con el Señor Jesucristo, hasta el nombre le cambió. Antes se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, pero luego hasta el nombre le cambió el Señor, y a partir de ese momento se llamaría Pablo. Y de esa misma manera, amados hermanos, creo que el Señor desea que usted y yo experimentemos un cambio radical, un cambio significativo. La Biblia habla del nuevo nacimiento, la Biblia habla de renacimiento, la Biblia habla de transformación. De manera que, como dijo el evangelista Wenmayer, si este evangelio no te ha transformado, este evangelio no te ha tocado. Porque podemos andar por la vida diciendo que somos cristianos, podemos andar por la vida con la Biblia abajo del brazo, podemos levantarnos el cuello de que nos congregamos en X o en Y lugar para adorar a Dios, pero si no experimentamos un cambio radical, trascendental en nuestras vidas, entonces no podemos decir que somos cristianos. La vida del apóstol Pablo en este momento dio un giro de 180 grados. Y eso es lo que Dios nos muestra a través de este pasaje, que Dios puede cambiar al pecador más empedernido. ¿Qué dijo, pastor? Que Dios puede transformar al pecador más empedernido. ¿Quién es el pecador más empedernido? Aquellos que están metidos hasta el cuello o hasta las narices de pecado, ¿no? La obra en la cruz es suficiente para transformar al hombre más perdido, a la mujer más perdida, para sacar al hombre y a la mujer que está en medio del fango, en medio del lodo, en medio de la podredumbre. El sacrificio en la cruz fue suficiente para transformar esas personas, para salvarlas, perdonarlas, limpiarlas y hacer de ellas una nueva criatura. Pero sabe, a veces nosotros los hombres, los seres humanos, no alcanzamos a ver eso. Nos pasa como Samuel, cuando el Señor lo envió a ungir al que iba a ser el nuevo rey. Y entonces el profeta Samuel empezó a ver a los hijos de Elí, que de ellos eran los escogidos para ser el nuevo rey. Y salió uno de los hermanos de David, el mayor, y estaba bien corpulento, bien grandote. Y Samuel dijo: yo creo que es este. Y Dios le dijo: no, Samuel, yo no veo la apariencia de los hombres, yo veo el corazón. Y a veces nosotros los hombres, los seres humanos, tenemos esa tendencia de que normalmente nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Y sabe, nosotros los seres humanos a veces no damos crédito de que un hombre, una persona que está sumergida en el fango, en el lodo, en la podredumbre del pecado, no damos crédito de que Dios pueda cambiar y tocar esa vida. Y nos pasa como Samuel, porque solamente estamos viendo por fuera. Pero sabe, Dios que conoce el corazón y que ve el corazón y que sabe y nos ve con ojos de amor, tiene el poder para cambiar y transformar al hombre y a la mujer más pecadora de este mundo. Dale un aplauso al Señor
porque eso lo hace Dios. Cuando usted y yo andábamos perdidos en el mundo, nadie daba un centavo por nosotros. Nadie creía ni confiaba en nosotros, porque nos señalaban por nuestros errores, nos señalaban por nuestras faltas, nos señalaban por nuestras carencias. Pero sin embargo, Jesús, Dios, sí creyó en nosotros. Y sabe, no solamente dio un centavo, no solamente dio un peso, no solamente dio $1. Sabe que entregó Él por usted y por mí. Y sabe a qué estuvo dispuesto a apostar por usted y por mí. Estuvo dispuesto a entregar su vida entera, derramar su sangre en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, porque dijo: yo confío en Freddy, que va a ser transformado. Yo confío en Heréndira, que va a ser transformado. Yo confío en Nacho, que va a ser transformado. Pero nosotros los hombres no damos crédito, porque vemos la lista de errores y de faltas que tiene el ser humano, y a veces llegamos a pensar que esa persona nunca va a llegar a cambiar o va a poder ser transformado. Pero este pasaje nos enseña que Dios tiene el poder para transformar aquellas vidas que están dispuestas a tener un encuentro con Dios. El asunto es que nosotros tengamos ese encontronazo con el Señor Jesucristo, que realmente Él sea revelado a nuestras vidas. Porque cuando el Señor Jesucristo y su palabra, su evangelio, te es revelada a tu vida y nos es revelada, nuestra vida totalmente va a ser transformada. Un hombre, una mujer que ha tenido ese encontronazo con el Espíritu Santo, que ha tenido ese encontronazo con el Señor Jesús, ya no va a seguir en lo mismo. No podemos pretender que soy cristiano y sigo viviendo en una vida de desorden, y sigo viviendo en una vida de pecado, y sigo viviendo en una vida desordenada. No puedo decir que tuve un encuentro con Cristo y todavía sigo en borracheras, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara. Dice allá en la primera carta de Corintios, capítulo 6, creo, 6 o 9, no me acuerdo muy bien. Dice: los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Así de cortante. Por aquellos que se justifican y dicen: sí, pastor, pero una no es ninguna, y que no sé qué, y que por aquí, y que por allá. Pero la Biblia dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Y si usted dice que tuvo un encuentro con el Cristo vivo, no podemos seguir en borracheras, no podemos seguir con otras adicciones que destruyen nuestras vidas, no podemos seguir en inmoralidad sexual. Si usted dice que tuvo un encuentro con Jesucristo, no puede usted seguir engañando a su esposa, a su esposo, o los jóvenes, ¿verdad?, que están llevando una relación de noviazgo ya de compromiso. No pueden estar engañando a su pareja. Quien haya tenido un encuentro con Jesucristo y siga viviendo así, en realidad no tuvo un encuentro con el Señor. No podemos decir que tuvimos un encuentro con Jesucristo y seguir viviendo en odios, en amarguras, en iras, en enojos, con deseo de venganza. No podemos decir que tuvimos un encuentro con Cristo si seguimos confiando en la brujería, en la hechicería, en la idolatría. Quien ha tenido un encuentro con Cristo, su vida va a ser radical. Y así como Pablo tuvo ese encuentro con Cristo y su vida fue transformada, en la Biblia hay otros ejemplos de hombres que fueron tocados y transformados de una manera espectacular. Por ejemplo, el caso de Pedro, que también hasta el nombre le cambió. Antes de ser Pedro se llamaba Simón. Tuvo un encontronazo con Jesucristo y hasta el nombre le cambió. Ahora se llamaba Simón. También hablamos, por ejemplo, de un Jacob que tuvo un encuentro vivo con el Dios vivo, y después hasta el nombre le cambió. De ser Jacob pasó a ser Israel, y además le dejó algo distintivo de que su vida a partir de ese momento sería transformada,
que hasta su forma de caminar le cambió. ¿Por qué? Porque dice que se le descoyuntó la pierna y entonces hasta la forma de caminar le cambió. Dígale que está a su lado, hasta la forma de caminar te va a cambiar Dios. Dígaselo por favor, hermanos de las redes, hasta la forma de caminar te va a cambiar. Dale un aplauso al Señor. Y si te cambia la forma de caminar, te tiene que cambiar la forma de hablar. Porque algunos decimos que somos cristianos, y yo he oído a cristianos que todavía dicen groserías bien feas, Todavía dicen albures. ¿Qué son los albures? Palabras en doble sentido. Todavía tratan a sus hijos y a su familia con groserías y con maldiciones. Sí, pastor, pero pues es que eso es cuando uno está estresado, cuando uno está enojado. La Biblia no lo justifica. Estresado, enojado, alterado, con nervios, con sueño, con hambre, no justifica que usted y yo seamos groseros. La Biblia dice que tenemos que bendecir y tenemos que ser bendición, y que de esta boca no debe salir palabra de maldición y de bendición a la misma vez. Pero sin embargo, así nos pasa. Este hombre, el apóstol Pablo, fue transformado, fue tocado de una forma radical. Y vemos a través de la palabra de Dios que Dios nos salva y nos alcanza y nos transforma con un propósito. Dígale que está a su lado, Dios te salvó con un propósito. Dígaselo por favor, amigos de las redes, Dios les salvó con un propósito. Y no es para que estemos cómodos, no es para que solamente nos sentemos en una silla y en una butaca cada domingo. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios va más allá. ¿Y cuál es el propósito? Lo vemos con la vida del apóstol Pablo. Aquí en el versículo 15. Vamos a ver, aquí dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabe cuál fue el propósito de salvar y de restaurar a Saulo, que ahora se convirtió en Pablo, que se convertiría en un instrumento para llevar el mensaje de salvación, para llevar el evangelio, para llevar el mensaje de Jesucristo ante reyes, ante gobernadores, ante personas de renombre, que así Dios lo escogió? Y sabe, le cuento tantito de la vida anterior del apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo. El apóstol Pablo, según los teólogos y los historiadores, era un hombre muy preparado, hablando académicamente, era muy inteligente. Según dicen los historiadores, que por lo menos tenía 4 doctorados este hombre, y además pertenecía a una secta religiosa muy importante. Pertenecía a la secta de los fariseos, y los fariseos en el tiempo de Jesús era una secta religiosa de renombre, era como la élite religiosa de ese tiempo. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo los confrontó porque vivían por apariencias, y les dijo todas sus verdades, se las dio a conocer, y les decía a los fariseos: ustedes imponen cargas pesadas a los hombres, pero saben, ustedes ni con un dedo las practican. Les decía: ustedes recorren mar y tierra para alcanzar un prosélito, un seguidor, pero lo hacen más hijo del diablo que de Dios. Y una serie de confrontaciones que les decía, porque vivían una vida de apariencia, pero eran hombres muy preparados. Tenían que aprenderse de memoria el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros se los tenían que aprender de memoria. Pero con todo eso, el apóstol Pablo, con ser muy religioso, su vida no había sido transformada. Y a veces nos pasa a nosotros de que nos volvemos muy religiosos. ¿Cómo que muy religioso, pastor?
Estamos en todas las actividades y participamos en todo y no nos perdemos ni un servicio ni una actividad, pero muchas veces no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. Muchas veces no estamos permitiendo que el Espíritu Santo vaya puliendo nuestra vida, porque seguimos con nuestra misma vida del pasado. Este hombre, con todo y ser un entendido y tener un amplio entendimiento y una gran preparación, no había tenido un encuentro personal con Dios. No había tenido un encontronazo con Jesucristo. Y sabe, Jesucristo quiere revelarse a tu vida y a mi vida. Jesucristo quiere darse a conocer a tu vida de una manera impresionante. Dios le dijo: instrumento me va a ser para llevar mi nombre. ¿Y sabe con qué propósito le salvó a usted y a mí, amigos y hermanos, y los que nos ven por las redes también? Para que usted y yo nos convirtamos como en una especie de canal, como en una especie de ducto, como una manguera, ¿no? Por decirlo así, para que la presencia de Dios y el poder de Dios y el mensaje de Dios fluya a través de su vida y a través de mi vida, para dar a conocer su verdad a los que no conocen su palabra, a los que no conocen su nombre. Dios no nos salvó solamente para estar cómodos espiritualmente. Y a muchos nos ha pasado, decimos: bueno, pues yo ya confesé a Cristo, ya conocí al Salvador del mundo, ya me arrepentí, ya le pedí perdón, ya lo acepté, ya tengo un pie en el cielo. Y nos olvidamos del propósito, que el propósito es que usted y yo nos convirtamos en portadores de su gloria, nos convirtamos en embajadores de su reino, de su nombre, para dar a conocer su verdad, como dice las cartas de Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con ese propósito Dios nos salvó, para que usted abra su boca a los cuatro vientos y proclamemos el nombre de Cristo. Pero algunos dicen: sí, pastor, pero no se trata solamente de predicar y hablar con la boca, se trata también de dar testimonio. Las dos cosas son importantes, no es una más que la otra. No es una más que la otra, las dos cosas son importantes. Predicamos con nuestro testimonio, predicamos con el estilo de vida y la calidad de vida que usted se conduce, de manera personal, de manera matrimonial, de manera familiar, de manera laboral, de manera profesional, de manera social, porque en cada ámbito tenemos que comportarnos al nivel de hijos de Dios. Y predicamos con el testimonio, predicamos con el ejemplo, pero también proclamamos con nuestros labios y con nuestra boca el amor de Cristo a los que no le conocen. Y con ese propósito Dios salvó a Pablo, a Saulo, y con ese propósito también Dios nos alcanzó y nos salvó para dar a conocer su verdad. Aleluya. Estaba orando Saulo, porque recuerde que quedó ciego. Algunos dicen que lo tumbó del caballo. Bueno, la Biblia no dice de dónde lo tumbó, ¿verdad? Pero lo tumbó de algún lado. No sé si era caballo, mula, yegua, lo que sea, pero lo tumbó de algún lado, ¿no? Y hasta perdió la vista. Y entonces Dios le dijo a Ananías, fue entonces Ananías, dice, y entró a casa, en el versículo 17, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando Dios le dijo a Ananías: vas a ir a orar por Saulo. Entonces Ananías le dijo: Señor, yo tengo entendido que este hombre persigue a los cristianos y que los mata, y tiene permiso de las autoridades religiosas para hacerlo aquí en Damasco. Entonces, hasta cierto punto, Ananías tenía miedo. Es como que usted ve a una persona, ¿no?, que se dedica a lo malo, lo que sea, y al día siguiente usted ya sabe, o le llegó la noticia y dice: bueno, mi vecino, ¿verdad?, que era un grosero, era un borracho y quién sabe cuánta cosa.
Y cada vez que salía borracho al patio de su casa, le decía unas groserías, unas maldiciones a usted. Y al día siguiente ya aceptó a Cristo. Y ahora te dice el Señor: ¿sabes qué? Tienes que ir a orar por ese vecino que te insultaba, y ese vecino que era bien borracho y te hacía la vida imposible. Vas a ir a orar por él y le vas a ministrar el Espíritu Santo. Y usted como que muy obediente: sí, Señor, ahorita voy. Primero te pones a pensar y dices: Señor, si ayer todavía me insultó, si ayer todavía se portó mal conmigo, ¿cómo quieres que yo vaya a orar por él? Pero con Saulo y con Ananías estaba en riesgo la vida de Ananías. Por eso Ananías replicó de esa manera. Pero el Señor le dijo: ¿sabe? Ve y hazlo, porque un instrumento para Dios será este hombre. Pero Saulo, con todo y ser religioso, no conocía al Espíritu Santo. Como le pasa a mucha gente hoy, que no conocen al Espíritu Santo. O como le pasó a los discípulos de Juan el Bautista, allá en Hechos capítulo 19, cuando se los encontró ya el profeta, el apóstol Pablo, que ya llevaba camino de entrenamiento. Se encontró a los discípulos de Juan y le dijo: ¿en qué fueron bautizados ustedes cuando le bautizaron? Y ellos respondieron: solamente en el bautismo de agua. Y le dijo: ¿y no les bautizaron en el Espíritu Santo? Y ellos contestaron y dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y hay mucha gente hoy que ni siquiera ha sido ministrada y no ha recibido el Espíritu Santo, con todo y ser religioso, con todo y que leen la Biblia, ni siquiera tienen esa experiencia con el Espíritu Santo. Fue Ananías y oró por este nuevo discípulo que antes se dedicaba a matar, a perseguir a los discípulos, a meterlos en la cárcel, y le ministró el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el versículo 18: al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. No solamente recibió el bautismo del Espíritu Santo el apóstol Pablo, sino que en ese mismo instante también fue bautizado en agua. También el apóstol Pablo fue bautizado en agua. Dos cosas recibió ahí: el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Pastor, ¿a poco son dos cosas? Son dos bautismos, son dos cosas. Una cosa es el bautismo en agua para arrepentimiento de pecado, y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Pablo no tenía esas dos cosas, pero en esta nueva vida, en este nuevo caminar con Dios, en esta nueva oportunidad que Dios les estaba dando, él tuvo un cambio radical totalmente, y hasta el bautismo en el Espíritu Santo recibió. Y entonces dice aquí el versículo 20 de Hechos 9, donde estamos: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Empezó a predicar a Jesucristo. ¿Qué empezó a predicar el apóstol Pablo? No predicaba ninguna religión. Ojo con esto y que quede claro, porque a veces cuando nosotros vamos a llevar el mensaje, no sabemos ni qué cosa vamos a hablar, o nos encontramos con alguien que lleva un mensaje de parte de Dios. El Señor nos mandó a predicar el evangelio de arrepentimiento, el evangelio del reino de los cielos, perdón. Y la palabra evangelio significa buena noticia de salvación para los que no creen. Eso nos mandó a predicar Jesucristo. Eso empezó a predicar el apóstol Pablo. No predicaba ninguna religión, predicaba a Cristo. ¿Y qué predicaba de Cristo? Predicaba que todo aquel que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que reconozca su muerte y su resurrección, será perdonado, será salvado y tendrá vida eterna. Eso empezó a predicar el apóstol Pablo. Y volvemos con el vecino, ¿no? Ayer todavía le insultó y se dio una borrachera bien buena y hasta le aventó piedras a sus cristales, a su puerta.
Y al día siguiente le va a tocar la puerta a su casa y le dice: Pastor Freddy, hoy vengo a decirle que Jesucristo le ama y murió por usted. ¿Y usted cómo recibe al vecino que el día anterior le aventó piedra, que estaba tomado y le rompió los cristales y le dio groserías y media? No le creemos. Usted dice: yo no le creo ni media palabra a este hombre. Yo no creo que realmente haya sido tocado por el Espíritu Santo. ¿A poco? ¿De ayer para hoy ya fue transformado? Bueno, es que así hace las cosas Dios. Y a veces les digo, nosotros no damos crédito a las personas cuando Dios las toca. Pero la persona puede ser quien sea, los pecados más horribles que haya practicado. Puede venir el Espíritu Santo y tocar su vida y transformarlo. A lo mejor se dedicaba a matar personas, era sicario, y al día siguiente ya es cristiano y dice: ¿cómo? ¿Será que no me va a matar? Tiene la maña de toda la vida, le quedó esa manía. ¿Qué tal y agarra ahí el arma y me mata? Son cosas que nosotros no entendemos. Pero dice la Biblia que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Dale un aplauso al Señor. De lo vil y de lo menospreciado de los hombres, Dios rescata y salva para engrandecer su nombre, para glorificar su nombre. Marquito compartía el domingo pasado, ¿verdad? Y decía, que algunos dan testimonio de que Dios los rescató del alcoholismo, los rescató de no sé qué tantas cosas. Y hablaba tocante a los jóvenes que decían: pero qué bueno que sería un joven que no se metió en tantos problemas y Dios lo rescató y lo salvó. Ciertamente Dios tiene el poder, y si alguien cayó muy bajo en el pecado y cayó en situaciones extremas, por las razones que haya sido, la esperanza de salvación y de transformación estará ahí esperándolo a usted y esperando a mí. Pero nosotros también tenemos que empezar a creer que Dios tiene el poder para salvar, sanar, restaurar y transformar una vida. Porque cuando nosotros vemos a una persona que llevó una vida de pecado toda la vida, una vida de desorden, y de repente ahora lo vemos caminando con Dios, nos cuesta mucho creer que Dios está haciendo la obra en ellos. Pero ya dijimos, Dios no nos ve como nos ven los hombres. Cuando Dios nos ve con ojos de amor. Y el Señor nos ve con ojos de amor y dice: yo sí creo en ti, yo sí apuesto mi vida por ti, y es más, aposté todo por ti. Dale un aplauso al Señor, porque la gente no creía en nosotros. A veces tu propia familia no cree en ti, no cree en usted. A veces los amigos no creen en nosotros, pero el Señor Jesús sí cree en nosotros, porque nos está viendo con ojos de amor y sabe que seremos transformados para la gloria de su nombre. Quiero leer el versículo que les mencioné hace rato en Primera Carta de Corintios, capítulo 9, creo que es, Primera Carta de Corintios, no es 9, es, déjenme que yo lo encuentre, es el 6. Primera Carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera Carta de Corintios 6, 9. Dice aquí el pasaje: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Qué significa errar? Errar significa equivocarse. No te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice aquí la Biblia, estoy leyendo lo que dice la Biblia.
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Me hago un paréntesis aquí. ¿Usted alguna vez estafó a alguien? No levante la mano, por favor. Porque yo creo que en algún momento hicimos una mala jugada. Le decimos chanchullo. ¿Alguna vez usted hizo algún chanchullo? No, pues aquí no nos vamos a ventilar, ¿verdad? Hermanos de la red, ¿usted ha hecho algún chanchullo? Hasta con solo haber presenciado a una persona que hizo el chanchullo y usted estuvo ahí de testigo y no dijo nada, ni para bien ni para mal, ya usted participó del chanchullo. ¿Cómo, pastor? Tanto peca el que mata a la vaca como el que detiene la pata, dice el dicho. Porque usted estuvo ahí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos solapado el error y el pecado de otros? Las anomalías de otros, en el trabajo, en la escuela, en la familia. ¿Sí? Entonces dice aquí, los que no van a heredar el reino de los cielos, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y hace una relación de todas aquellas personas que están separadas del reino de los cielos. Menciona alguna lista, pero hay más. Dice el versículo 11: y esto eran algunos. En otras palabras está diciendo, muchos de nosotros éramos así. Si no es que algunos todavía siguen practicando algunas cosas de esta, que nos decimos cristianos, venimos a la iglesia, pero todavía seguimos practicando algunas cosas de estas y más que están en la Biblia. Dice, algunos éramos así, versículo 11. Pero no importa cuál haya sido tu pecado, no importa qué tan bajo hayas caído, hermano, hermana, amigos y hermanos de las redes, no importa qué tan el fondo del pecado estés. Dice aquí la palabra de Dios, mas ya han sido lavados y ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras está diciendo, las personas que tengan un encuentro con el Cristo vivo, no importa cuál haya sido su vida, no importa qué tan bajo hayan caído en el pecado, no importa qué tan vil sea su vida y qué tan menospreciada sea su vida delante de los hombres, para Dios y para nuestro Padre Celestial somos de gran valor, y ese sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarlos, para limpiarnos, para lavarnos y para transformarnos y darnos una nueva oportunidad de vida. Dale gloria a Dios, póngase de pie, dale gloria a Dios y dale alabanza al Señor y dile, Señor, gracias por esa obra maestra en la cruz del Calvario. Gracias por tanto amor en la cruz.